Okay, good evening. Here we go, one more time. We have a blackout. Blackout. Blackout significa apagón, ¿sí? Blackout. We have a blackout. Okay, so for tonight, we are going to talk about gerunds and infinitives. Entonces, esta noche vamos a hablar de gerundios e infinitivos. Con el gerundio, básicamente lo convertimos un verbo a un gerundio cuando agregamos ing al final del verbo, ¿sí? Ese es un gerundio. Suele confundirse mucho con el presente continuo o el presente progresivo, porque para formar el mismo debemos agregarle al verbo principal ing, ¿sí? Por esa razón suele confundirse con el gerundio. Entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, recuerden que cuando yo agrego ing al verbo principal acompañado del verbo to be, en ese caso estoy hablando del presente continuo o progresivo. ¿Sí? Presente continuo o progresivo. Puede ser también pasado continuo o futuro continuo, ¿sí? Pero en ese caso es un tiempo continuo. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, porque tengo el verbo principal con ing y va acompañado del verbo to be. Ejemplo, miremos. En la primera imagen yo tengo que they are jumping. Ellos están saltando. Ellos están saltando. En este caso, el verbo es jump y tengo un ing, pero allí no sería un gerundio, sino que sería presente continuo. ¿Por qué razón? Porque antes del verbo principal tengo el verbo to be. En ese caso es presente continuo. No confundir con un gerundio. They are jumping. Ellos están saltando. Bueno, ahora, miremos la siguiente imagen. Digo yo, working at night is always hard. Trabajar de noche siempre es duro. En este segundo caso, ya estamos hablando de un gerundio. Porque noten que el verbo está iniciando la oración. Working. Working at night is always hard. En esta oración el verbo principal es to be. En la oración anterior el verbo principal es jumping. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo sé yo que es un gerundio? Porque en algunos casos va iniciando la oración. Working at night is always hard. El verbo es work. El verbo es trabajar, work. Pero al agregarle ing lo convierto en un gerundio. ¿Sí? Que contrario pues a lo que ya se dijo con el verbo, con el presente continuo, pues noten que el verbo en este caso no está acompañado del to be. ¿Sí? Ahora. Sigamos entonces. Ahora. Esa combinación entonces de verbo principal más ing es lo que nos convierte ese verbo en un gerundio. Ahora, como les decía, ¿cómo lo identifico yo? Porque va iniciando la oración. Hay un verbo principal en la oración, perdón, que no es el que tiene que intervenir para convertirse en gerundio. Miremos entonces. Having a nap has benefits. Echarse una siesta tiene beneficios. El verbo principal en esta oración es has, es el verbo tener. Y having, noten que no está acompañado del verbo to be. Por esa razón es un gerundio, no es un presente continuo o presente progresivo. Having a nap has benefits. Echarse una siesta o tomar una siesta tiene beneficios. ¿Sí? Bueno. Venemos en la otra. Dice, oh my God, this is a breakout. Esa es una ruptura. Entonces dice, breaking up with your partner is never easy. Romper con tu compañero o pareja, o compañero o pareja, no es fácil. Nunca es fácil. Bueno, entonces romper. Noten que aquí, breaking up, en este caso es un phrasal verb, o sea, un verbo compuesto. Phrasal verb. ¿Por qué sé yo que es un verbo compuesto? Porque está acompañado de la preposición a. Ese es un phrasal verb. Bueno, el verbo principal entonces aquí es is, que es el verbo to be en esta oración. Pero, iniciando la oración tengo entonces en este caso un gerundio. Un verbo más un ing para formar el gerundio. ¿Sí? Ok. Any question? Entonces, ¿hasta allí alguna pregunta? Profe, por favor, la primera parte no la entendí muy bien. Me repite, por favor. ¿De cuál? ¿De este de aquí? Sí, esa parte. Bueno, recuerden que nosotros el presente progresivo o continuo lo formamos con verbo to be, por ejemplo, are. Yo aquí tengo el verbo to be más verbo principal más ing. Y yo digo, they are jumping. Ellos están saltando. Saltando, ando, indica en español que es presente continuo. Ellos están saltando. Ahora, yo le pregunto a Mr. Edwin, ¿qué está usted haciendo?
¿Qué está haciendo Mr. Edwin? Estudiando. Exacto, o sea que eso es presente continuo. Miremos el otro ejemplo. Dice, working at night is always hard. Trabajar de noche siempre es duro. Ahora, noten que aquí, a pesar de que el verbo tiene ing, el verbo work tiene ing, yo no lo estoy conjugando como ando o endo. ¿Por qué razón? Porque el verbo está iniciando la oración. ¿Sí? Iniciando la oración. En ese caso, yo de inmediato determino que es un gerundio. No es un verbo, sino un gerundio. Gerundio. En esta oración, el verbo principal es is. Is. Que es verbo to be. ¿Sí? Y yo diría, trabajar de noche siempre es duro. Noten que aquí yo no estoy diciendo trabajando de noche. No. Trabajando. ¿Por qué no? Porque no es presente continuo. Como el caso anterior, sí es presente continuo. En este caso no. ¿Por qué? Porque el verbo con ing está iniciando la oración. ¿Sí? Esta es la diferencia entre uno y el otro. Presente continuo y gerundio. Bueno. Los otros ejemplos como les estaba mostrando ahorita. Bueno, entonces miremos ahora qué. Cuando vamos a hablar de una oración negativa, en este caso, pues la partícula not, se coloca delante del verbo, o sea, delante del gerundio. De manera afirmativa, yo digo, drinking water is a healthy habit. Beber agua es un hábito saludable. Ahora, voy a negar esa oración que está formada por un gerundio. Digo, not drinking water is unhealthy. No beber agua no es un hábito saludable. Noten que aquí la negación, oh my God, somebody is calling. Sorry, okay. Entonces noten que aquí la negación está iniciando la oración. No como cuando estamos conjugando con presente continuo, que la oración va después del verbo to be. En este caso no aplica. ¿Cuál sería la forma correcta? Iniciar la oración con una negación. Not drinking water is an unhealthy habit. Ahora, vengámonos para acá. Yo voy a decir, voy a negar esta. Having a nap has benefits. ¿Cómo lo niego? Simplemente antepongo el not. Not having a nap has benefits. No tomarse una siesta tiene beneficios. O en la otra imagen yo diría, breaking up. Entonces yo diría, not breaking up with your partner is very easy. No romper con tu pareja siempre es fácil. Allí yo estoy negando, pero esa negación viene siempre al inicio de la misma. Bueno, hasta allí bien. Maribel Cano, que la veo aquí como algo preocupada. Liliana Sánchez también. Yamilet, que ni la veo. ¿Hasta allí alguna pregunta, chicos? Acá estoy. Ok, that's very good. Bueno, Liliana Sánchez luce como preocupada, Jimena también. No, yo pienso que es más bien el cansancio del día de trabajo. No, profe, sí, es que mucha información ya. Y con el otro me confundí también bastante. No, pero miren, esto es más la carreta que la práctica. Y ahorita en la práctica ahí se van a decir, no, eso es tan fácil. Pero mira, bueno, si se sale de la sesión, volvemos a ingresar. Ok, let's continue. Entonces, miren, ¿cuándo utilizo yo este tipo de formar la oración con ing, que lo llamamos entonces como gerundio? Bueno, entonces lo utilizo con ciertos tipos de verbos. Por ejemplo, suggest, finish, enjoy, love, hate, like, consider, fancy. Noten que estos verbos que hay aquí son verbos que son, les diría que son verbos que no muestran ningún movimiento. Por ejemplo, sugerir, terminar, disfrutar, amar, odiar, gustar, considerar, ¿sí? Estos verbos no son verbos con movimiento, para nada, ¿sí? Bueno, entonces, noten que con este tipo de verbos que no tienen movimiento, yo utilizo, en este caso, el gerundio. ¿De qué manera? Bueno, miremos la primera. Dice, she loves having parties at the weekend. Sí, señor. Sí, mister, ¿cómo le va? Ok, bueno, entonces dice, she loves having parties at the weekend. A ella le encanta hacer fiestas el fin de semana. Bueno, chicos, ¿qué tengo yo aquí? Yo tengo dos verbos. El primero es love.
es el verbo amar. Y el segundo es tener. Ahora, ¿cuál es el truco? Es muy sencillo. Cuando yo tengo dos verbos en inglés, yo debo separarlos por la preposición to. O, para evitar usar la preposición, simplemente al segundo verbo le agrego ing. Yo digo, she loves having parties at the weekend. O también puedo decir, she loves to have parties at the weekend. Note que allí el verbo have le eliminé el having, el ing. ¿Por qué? Porque le agregué el to. Esa es la clave de todo eso. Pero ahorita vamos a ver con el ejercicio. Entonces yo digo aquí, she suggested watching a play at the theater. Ella propuso ver una obra de teatro. Ver una obra de teatro. Aquí el verbo suggested está conjugado en pasado. No importa si está en pasado, presente, no importa. Entonces siempre que yo voy a tener dos verbos, o lo separo con to, o al siguiente verbo, después del verbo principal, al siguiente verbo, le agrego ing, como watching. Watching. El verbo sería watch, pero para formar allí el gerundio, porque no tengo la preposición to, simplemente agrego ing. She suggested watching a play at theater. Es lo que ella dice. Bueno, ahora, también lo utilizo después de una preposición. ¿Cuáles son? En este caso, at, for, before, by, on, after, without. En, por, después, perdón, antes, por, sobre, después y sin. ¿Sí? Entonces allí tengo yo estas preposiciones. Vamos a ver. She is good at singing. A ella se le da bien cantar. Cantar. She is good at singing. At. Noten que allí tengo la preposición. ¿Cómo lo puedo traducir yo también de otra manera? Yo diría, a ella le va bien en el canto. Esta sería una forma de yo traducir esta oración también al español, ¿sí? Para que sean un poquito allí como más entendible. Bueno, si no recuerdan a ella, ya es Amy Winehouse. Ella falleció, pero bueno, anyway. You should be ashamed of cheating. Entonces dice, deberías estar avergonzado por haber copiado. Noten que aquí of, en este caso, hace las veces de preposición. Of. Por esa razón, entonces el verbo principal, que es el verbo hacer trampa o engañar, lleva ing. Cheat. Cheating. Cheating. Ok, that's good. Bueno. Miremos entonces. En definitiva. Puede ser que estaba un poquito enredado. Pues Daniel tiene una cara como de... Mr. Andrés Castro también parece como... Y compañía también están como preocupados así. Ok, ladies and gentlemen. Let's continue. Bueno, entonces, se usa el infinitivo después de los adjetivos. Vamos a ver. I'm glad to see you. Bueno. Entonces aquí es donde ya se puede entender un poquito mejor. Noten que en el verbo sí, que es el verbo principal, yo ya no pongo ing. ¿Por qué razón? Porque está separado por to. Yo tengo dos verbos acá, glad y see. Ahora, si yo no quiero el segundo, volverlo un gerundio, pues simplemente antepongo el to. Y separo los dos verbos con to. Y allí evito usar, en ese caso, el infinitivo. O también puedo decir, I'm glad seeing you. Seeing significa que al verbo sí yo le agrego ing. ¿Por qué razón? Porque omití el to. ¿Sí? Esa es otra forma también de hacerlo. Esa es la más fácil de poderlo entender. Ahora yo digo, she was surprised to find the door locked. Se sorprendió al encontrar la puerta abierta. Hay dos verbos, chicos. Son sorprenderse y encontrar. Sorprender y encontrar. Tengo dos verbos. En otras palabras, chicos, miren, yo en inglés no puedo tener dos verbos juntos, sin que estén separados por to o sin que el segundo tenga ing. Ese es el resumen de todo eso. Es el resumen de todo eso. Ahora sí está un poquito más claro. Más claro, chicos. Liliana Sánchez, más claro. So, Maribel Cano. No sé por qué estás como con cara de preocupación. Bueno, anyway. Bueno, entonces miremos, chicos. En resumen, to conclude. Entonces miremos.
Ahora, estas estructuras entonces del verbo más ing se pueden encontrar, se pueden utilizar de muchas formas. ¿De cuáles formas? Con tiempos verbales continuos, como les expliqué al momento de la oración, ¿sí? Tiempo verbal continuo. Por ejemplo, ahora estoy saliendo con Manolo. O ahora estamos estudiando, o ahora estamos aprendiendo, o viviendo, o pensando. Todo lo que termine en ando, endo en español es presente continuo. ¿Cómo sé yo que es presente continuo en inglés? Porque la oración está acompañada del verbo to be, verbo principal con ing. Eso es presente continuo. Ahora, para los gerundios. Entonces, ¿cómo sé yo que es un gerundio? Ah, porque el verbo inicia la oración con ing. Por ejemplo, el verbo run, voy a conjugarlo para volver un gerundio. Entonces yo digo, running every morning is a good habit. Correr cada mañana es un buen hábito. Es. El verbo principal en esta oración es. ¿Sí? ¿Y cuál es el gerundio? Correr. ¿Por qué sé yo que es gerundio? Porque está iniciando la oración y al final tiene ing. Ese es un gerundio. Bueno, ahora, también lo utilizo yo con actividades que están precedidas por go. Entonces yo utilizo go más un verbo y ese segundo verbo debo agregar ing. Por ejemplo, we go sailing every summer. Cada verano vamos a navegar. Ahora, si yo no quiero utilizar aquí el gerundio, entonces ¿qué digo? We go to sail. Ah, entonces noten que allí yo ya no agregué gerundio. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque le separé los dos verbos con la partícula to, con esa preposición to. Ahora, cuando sirve de complemento para el otro verbo. Por ejemplo, I don't mind helping you with shopping. No me importa ayudarte con la compra. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo? Ayudar. Pero tengo otro verbo que lo precede. ¿Cuál es? Importar. Por esa razón, debo utilizar ing, porque tengo dos verbos. Pero si yo no quiero agregarle ing al verbo help, simplemente pongo to. I don't mind to help you to help. Entonces allí tengo to y tengo help, sin ing. Después de una preposición, como les indiqué inicialmente, ¿sí? I'm thinking about moving to the city. Estoy pensando en mudarme a la ciudad. I'm thinking, pensando. Esta primera parte de esta oración es presente continuo. Presente continuo. ¿Por qué sé yo que es presente continuo? Porque el verbo principal es aquí to be. I am, yo estoy. Thinking, pensando en mudarme de la ciudad. Moving, ¿sí? Bueno. Por esa razón, entonces, el segundo verbo debo conjugarlo con gerundio. Bueno, chicos. También, bueno, cuando hablamos de sustantivos, skating is a wonderful sport. Wonderful, en este caso es un